Bueno, ahora vamos a ver cómo se hacen ordenamientos con las relaciones que se definieron en las clases anteriores con JPA. Estos ordenamientos se pueden hacer con una notation especial que es order by. Entonces, para esta parte lo que voy a hacer es que me voy a ir al proyecto de siempre de curso mapeo objeto. Y en este proyecto lo que voy a hacer es, para ilustrar esta parte, es que me voy a ir aquí al paquete de mx.wasm.curso. Voy a darle clic derecho, New, Java Class. Y aquí voy a crear una nueva clase que se va a llamar ejemplo ordenamiento. Ordenamiento. Ahí está. Como que lo estaba poniendo un poco más adelante, pero bueno. Ahí está. Entonces ya tenemos esta clase que es ejemplo ordenamiento. Déjenme, hago esto un poco más grande para que puedan verlo. Ahí está la clase. Y lo que voy a hacer aquí es pues lo mismo de siempre. Voy a definir un public static void main. Y aquí para ahorrarnos también un par de segundos, lo que voy a hacer es copiar el código que ya existía en uno de los tests. Entonces voy a irme aquí al paquete de test package y voy a tomar el test de usuario. Ahí está. Y nada más voy a tomar estas dos líneas que definen el Entity Manager y el DAO del usuario. Entonces voy a copiar esto aquí. Me voy a ir acá y lo voy a pegar. Entonces le voy a dar aquí OK. Ok, entonces esta es una variable del tipo Entity Manager. Y este va a ser el clásico usuario DAO. Entonces vamos a formatear el código con Alt-Shift F. Aquí hay que importar las interfaces. Entonces ahí estoy importando las interfaces de Entity Manager y de usuario DAO. Ahí están. Y pues esta es nada más la parte de siempre, ¿no? De que nada más obtenemos una unidad de persistencia que se va a configurar en el Entity Manager Factory y luego usamos el Entity Manager para definir el mecanismo de consultas para estos DAOs. Entonces, pues lo que quiero ahora mostrarles es cómo ordenar estas colecciones que hemos estado definiendo en sesiones pasadas a través de relaciones uno a muchos o muchos a muchos. Entonces, probablemente recuerden que de las tablas que hemos estado utilizando, teníamos esta tabla que es de usuarios. Esta tabla de usuarios tiene varias relaciones, uno a muchos y muchos a muchos con varias tablas, pero en particular esta tabla de usuarios, si se fijan, tiene una relación uno a muchos con la tabla de artículos. Esto es algo que ya habíamos visto en las clases pasadas. Definimos de hecho el mapeo uno a muchos entre estas dos tablas. Entonces ya la entidad de usuarios me permite obtener a partir de un usuario sus artículos. Aquí el detalle es que estos artículos, la tabla de artículos en realidad tiene varias propiedades. De hecho tiene una propiedad que es fechas, para definir la fecha, por ejemplo. Si se fijan en la tabla de artículos, no aparece ahorita aquí en el dibujito, pero si se van a la definición de la tabla, de la tabla de artículos, pueden ver que artículos, además de las columnas de título, contenido, tiene una columna que es la de fecha creación. Entonces, a nosotros nos gustaría, por ejemplo, que al obtener el usuario y al obtener los artículos que están relacionados con ese usuario, esos artículos también los podamos obtener ordenados cuando los pidamos, ordenados bajo algún criterio. Por ejemplo, a mí me gustaría ordenarlos con la propiedad de que estén ordenados del más reciente al más antiguo. Eso quiere decir que yo necesito utilizar esta columna de fecha de creación, que es un tipo de dato date, y ordenar esos datos de tal manera que aparezcan en orden descendente, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa parte, es algo muy simple. El configurar es algo muy simple. Lo único que hay que hacer es que me voy a ir a la entidad de usuario. Recuerden que la entidad de usuario en el proyecto está en el paquete de mx.wasm.curso.entidades. Entonces ahí está la clase usuario. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Y en la clase usuario, pues habíamos definido en las sesiones pasadas esta lista de artículos que son las que están relacionados con el usuario. Entonces ya teníamos esta annotation one to many. Ahora voy a agregar una annotation más, que es el annotation order by. ¿Okay? Es una annotation, hay que importarlo. La interfaz de la annotation, ahí está, javaxpersistence.orderby. Hay otros annotations, si se fijan. Hay uno que pertenece a Hibernate. El que necesitamos nosotros es más bien el que es de javaxpersistence.orderby. Entonces ya importé la annotation y ahora aquí voy a poner en paréntesis y le voy a decir
que quiero que ordene los artículos a partir de alguna propiedad que me interesa que use para el ordenamiento. Entonces, aquí la cuestión es que yo en las tablas sé que artículos tiene esta columna que es fecha-creación. Pero recuerden que esta entidad de artículos ya la habíamos mapeado previamente justamente en esta clase que es artículo. Entonces, si abro artículo, recuerden que la columna de fecha-creación, vamos a hacer esto un poco más grande, para que se pueda ver mejor. Ahí está. Entonces, si recuerdan, la columna de fecha-creación, desde la tabla de artículos, que es esta de aquí, está mapeada con la propiedad de la clase artículo, que es fecha-creación, sin el guión bajo. Si se fijan, este es el nombre de la propiedad, pero en la clase artículo. Entonces, como ya estamos trabajando en JPA y estamos trabajando con objetos que están mapeando tablas, lo que tengo que usar para ordenar no es el nombre de la columna, de la tabla, sino más bien la propiedad que está relacionada con la columna de la tabla. Entonces, en este caso, más bien lo que voy a utilizar para ordenar es esta propiedad de fecha-creación. Entonces, esta propiedad es la que voy a utilizar aquí en la clase de usuario. Entonces, y en particular en esta propiedad de artículos. Y aquí le voy a decir que quiero que ordene de la entidad, de esta lista de artículos que va a obtener, va a ordenarlos usando de la clase artículos, los va a ordenar usando la propiedad fecha-creación. ¿Ok? Y como quiero que aparezcan en orden del más reciente al más antiguo, eso básicamente quiere decir que queremos que aparezca en orden descendiente, ¿sí? O sea, que vaya de la fecha más... en términos de fecha, las fechas son básicamente... Es un número que cuenta desde la fecha de la era Unix hasta la actualidad, que es básicamente un número grande, y mientras más tiempo pasa, más grande es ese número. Entonces, por eso es que le estoy pidiendo que lo ponga en orden descendente. Eso me va a asegurar que las fechas salgan del más reciente al más antiguo. Entonces, ya le puse esta propiedad. Y ya nada más para probar esta parte, me voy a ir aquí a la clase de ejemplo ordenamiento. Entonces aquí voy a hacer el famoso usuario DAO. Voy a ponerle punto, buscar por ID. Voy a buscar el usuario cuyo ID es 1. ¿Ok? Como no estoy haciendo ningún cambio ahorita en la base de datos, no voy a iniciar ninguna transacción. Lo único que necesito es la clase de... guardar el resultado en un variable, que en este caso le voy a llamar U, que es del tipo usuario. Entonces vamos a importar esta clase. Ahí está. Y ahora que ya tengo el usuario, pues me gustaría ver en la pantalla qué es lo que contiene actualmente, pues su propiedad de artículos, ¿no? Entonces de este usuario voy a ponerle lista de artículos del usuario, los puntos, va a ser u.get artículos, ¿ok? Entonces esto lo que va a hacer es que va a imprimirme en pantalla la lista de artículos de este usuario, y si la configuración que hicimos está bien, nos debe de imprimirlos en orden de los más recientes a los más antiguos. Vamos a ejecutar este código. Recuerden que lo pueden ejecutar con clic derecho, run file. Entonces ahí se está ejecutando el código. Entonces, yo no había descargado las dependencias de este proyecto. Ahí está apenas descargando. Ahí terminó. Ok, entonces fíjense que está imprimiendo. Me está diciendo que la lista de artículos del usuario son 3 artículos que tiene este usuario, que son artículo 1, artículo 2 y artículo 3. Ahora, aquí si se fijan, vamos a hacer esto un poquito más grande también para que lo noten. Un poquito más grande, ahí está. Entonces, aquí me está imprimiendo nada más la columna ID, el título de cada artículo. Recuerden que eso es porque eso lo está haciendo en el método toString de esta clase artículo, ¿sí? Entonces, nada más para ilustrar que efectivamente las fechas están ordenadas, vienen en algún orden en particular, pues vamos a modificar este método toString para que también incluya la propiedad de fecha. Entonces aquí donde están estas llavecitas voy a poner antes otras comillas dobles y voy a poner aquí una coma que diga fecha, 2 puntos, y luego lo voy a concatenar con this.fecha
fecha, creación. Ahí está. Y finalmente terminamos cerrando las llavecitas, ¿ok? Entonces nada más estoy modificando el método toString para que se vea un poco mejor en la consola cuando imprimamos los artículos. Entonces voy a regresar de nuevo a la clase ejemplo ordenamiento. Voy a otra vez ejecutar esta clase con clic derecho, run file. Entonces ahí se está ejecutando. Y al final nos dice que la lista de artículos pues son el artículo cuyo ID es 1, cuya fecha es del 2013 del 10 del 24, ¿ok? Luego me dice que el segundo artículo tiene fecha, bueno, es la misma fecha, 2013 del 24. Bueno, todos tienen la misma fecha en este caso. Pero si quieren podemos modificar rápidamente la fecha para que estos artículos tengan fechas diferentes y se ilustre mejor esta parte. Entonces vamos a ir aquí, me voy a ir al archivo de inicializar base SQL. Ese archivo, recuerden que está aquí en su proyecto, está en la carpeta de inicializar base. Está other sources, luego inicializar base, y en inicializar base lo que voy a hacer es, me voy a ir aquí a donde están artículos. Aquí están los artículos que están asociados con el usuario cuyo ID es 1, están en la línea 163 a la 165, y tengo estas fechas. Y bueno, voy a poner que este artículo, el 2, fue creado en el 2012, por ejemplo. Entonces va a ser el más viejo de todos. Y este, que es el 3, va a aparecer, vamos a decir que fue en el 11 del 2020. Entonces este es el más reciente. Entonces deberíamos de ver primero el 3, luego el 1 y luego el 2. ¿Ok? Con esos cambios. 3, luego 1 y luego el 2. Entonces me voy a regresar aquí a ejemplo ordenamiento. Voy a volver a ejecutar este código. Run file. Ahí está ejecutando. Vamos a mostrar el resultado de la consola. Entonces fíjense, aparece primero el artículo cuyo ID es 3. Ajá. Y aparece primero porque le dijimos que queríamos que ordenara la lista de artículos de este usuario, que los ordene usando la columna de fecha creación. Y esta fecha, pues le dijimos que fuera en orden descendiente. Es decir, eso se traduce en fechas a que básicamente primero estén los más recientes y luego estén los más viejos. Entonces, como el artículo 3 tiene fecha del 2020, pues por eso es que es el más reciente. Luego me puse el artículo cuyo ID es 1 porque este artículo, su fecha de creación es el 2013. Y finalmente me puse el artículo cuyo ID es 2 porque este tiene fecha del 2012, es el más viejo. Entonces, eso es básicamente el uso de esta notation. Es muy simple, como pueden ver. Usan básicamente aquí la columna, bueno, la propiedad de la entidad que ustedes quieren usar para ordenar esas listas de colecciones. Esto, si se fijan, lo hicimos con el ejemplo one-to-many, pero es exactamente lo mismo si ustedes quisieran ordenar usando una colección que mapearon previamente con una notation many-to-many. Es exactamente lo mismo, nada más deben de conocer qué propiedad es la que están utilizando para ordenar su lista de objetos. Entonces, estos cambios que acabo de hacer, para que ustedes los tengan ahí en el repositorio, los voy a subir. Los voy a subir con esta etiqueta de clase 31 de marzo 2020. Ejemplo, order by. ¿Sí? Entonces, order by. Entonces de esa manera pueden encontrar este cambio. Con ese texto con ese texto del commit pueden encontrar ese cambio en el repositorio. Y en el siguiente video vamos a hacer un breve ejercicio para repasar esta parte.